Idiotez. Para los griegos, todo aquel que no se interesaba en la política o no se involucraba en la política era un idiota. Así que acompáñame, dejemos de ser idiotas. ¿Qué onda, mis fifís neoliberales, hijos del patriarcado opresor? Ya sé que tenía días que no subía un podcast sobre López, pero es que con esta onda nueva que salió del Twitter Spaces, me piqué y me quedé bien metido con ese rollo. Ahí voy a estar subiendo también las sesiones de Spaces a las que logre entrar. Pero continuando con lo de López y su transformación de cuarta. Fíjense que, y para no soltarlo, y sobre todo para no soltarlo del metro, en estos días llegó a mis manos un estudio sobre la concentración de CO2 en las estaciones del metro. Normalmente se dice que lo saludable es alrededor de 500 partes por millón, más o menos, ¿no? Pero resulta que en los vagones del metro se han registrado mediciones de hasta 1800 partes por millón. Se supone que el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, desde el inicio de la pandemia, instruyó para que los vagones del metro no viajaran con las ventanas cerradas. Digo esto independientemente del accidente que hubo con la línea 12. Pero las mediciones que se hicieron, bueno, para empezar se comprobó que esta recomendación, pues al parecer únicamente fue de dientes para afuera, porque en la práctica nunca se llevó a cabo o casi nunca se lleva a cabo. Y cualquier persona que tenga la curiosidad de ver cómo viajan los vagones del metro, se darán cuenta que van sin las ventanas cerradas. En los vagones del metro, más o menos las mediciones han sacado, en promedio, casi 5 veces por encima de lo que los expertos recomiendan para evitar los contagios. ¿Qué tiene que ver la concentración de CO2 con la transmisión del COVID-19? Cuando decimos este número de partículas por millón y hablamos de CO2, se entiende que lamentablemente lo que respiramos, una buena parte ya estuvo en los pulmones de otra persona. Y si esa persona es portadora del virus, por supuesto que podemos contagiarnos. Claro que también tiene mucho que ver con el hacinamiento, por eso es que se recomienda los espacios ventilados. Y como está demostrado también, la mayor parte de los contagios es vía aérea, es por medio de los pulmones. Para que nos demos una idea, un adulto promedio en un viaje de 30 minutos con estas condiciones, pues habrá inhalado 6.3 litros de oxígeno o de aire que pasó por los pulmones de otra persona. Y si esa persona estaba contagiada, por mucho cubrebocas que uno traiga, digo, a menos que trajeras una mascarilla, una N95, pero pues casi nadie tiene acceso a esas mascarillas o no es común el uso de la mascarilla N95. Esta información la leí de una publicación lo pueden encontrar en Twitter. Lo encuentran como @HULWYO. Él parece que se encarga, esta persona parece que se encarga a este tipo de mediciones y es el que nos proporcionó esta información. En su misma publicación hace unas recomendaciones tanto para las autoridades como para los usuarios. Entre las recomendaciones para las autoridades, pues está obviamente que garanticen que los autobuses o los vehículos para transporte público
vagones del metro, etcétera, pues tengan las ventanas abiertas para que circule el aire. En los pasillos del metro también se encontraron medidas altas de dióxido de carbono, más altas de lo normal. Entonces, como se dijo hace un momento, el hecho de que se esté inhalando aire que pasó por los pulmones de otra persona, ese aire pudo pasar por los pulmones de una persona contagiada. También recomiendan, por ejemplo, el evitar el acceso a los pregoneros, estas personas que, se ganan la vida vendiendo cosas en los vagones o en los camiones, porque con el ruido que hacen obligan a las personas a tener que hablar en voz alta, a gritar incluso, y entre más uno interactúe, o sea, entre más hables, exhalas más partículas de tus pulmones. Y vi, por ejemplo, dentro de las recomendaciones para los usuarios y los trabajadores del transporte público, pues se recomienda que tratar de viajar en silencio o hablar en voz muy baja para evitar que exhalemos muchas partículas que puedan ser inhaladas por otras personas. Porque cuando hablamos o exhalamos, cuando respiramos, lo que estamos haciendo es dispersar en el aire partículas. Hágate en cuenta que es así como un aerosol con partículas microscópicas del contenido de nuestros pulmones. Entonces, si eso es inhalado por otra persona, por supuesto que se puede contagiar. Y a todo esto van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con López? Precisamente para no soltar el tema de la tragedia de la línea 12 del metro. Primero los pobres. A los pobres es a los que más está amolando este gobierno. Esta cuarta destrucción, esta cuarta trastornación. No debemos soltar lo del metro. Esto fue una tragedia. Y no, es una tragedia que pudo haberse evitado. Hasta el momento van alrededor de 25 personas muertas, 25 familias que van a estar sufriendo, y este gobierno sigue sin hacerse cargo ni de los deudos, ni de los daños, ni ofreciendo resultados. Esto fue debido a la mala planeación de la línea del metro, el acelerar la entrega de las obras para que Marcelo Ebrard pudiera dar el banderazo y cambiar el tipo de vehículos del metro, el tipo de vagones, porque los de la empresa francesa, que eran con ruedas de goma, como llantas de camiones o de auto, no los podían tener para el tiempo que se requería para la inauguración. Por eso se decidió cambiar por el tipo de rueda como si fuera tren, con rieles. Entonces, esto es para que no soltemos ese tema. Hay que tener cuidado de estar en los espacios cerrados. No hay manera de que todos carguemos con un medidor de partículas suspendidas en el aire, por lo que lo único que podemos hacer es nosotros mismos cuidarnos y presionar a las autoridades para que cumplan con su función. Todos los vehículos o áreas para el transporte público deben estar super ventiladas. No podemos permitir que vayan o transiten con ventanas cerradas. No podemos saber quién está enfermo o no está enfermo. Lamentablemente, este gobierno no hace pruebas. No hay manera de que sepamos quién está contagiado, quién es portador. Entonces, tenemos que nosotros mismos, para variar, hacer todo lo posible para que estas cosas para que nos podamos proteger nosotros mismos. Y bueno, mis fifís neoliberales, hijos del patriarcado opresor, aquí en la descripción van a encontrar el link a la publicación y con la liga a todo lo que tiene que ver con esta publicación que yo leí, para que conozcan más a fondo los detalles. Por lo pronto, yo me despido y, como siempre, ya saben, si quieren, se lo lavan, y si no, no se lo laven. Y no voten por Morena. Adiós.